Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho y 5 minutos de la mañana, 7 y 5 en las Islas Canarias, con un poco de retraso, pero vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles que Adif ha admitido que el descarrilamiento del tren Irio en Adamuz se produjo en la unión entre un tramo de vía nueva y otro de 1992, concretamente el de la línea AVE entre Madrid y Sevilla. Sin embargo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, había defendido que se había hecho una renovación completa de la línea por valor de 600 millones, pero las obras se limitaron sobre todo a túneles, a viaductos y a 110 desvíos, no a la sustitución integral de los raíles. La investigación apunta a que la rotura de la vía se produjo justo en la junta entre un raíl nuevo instalado en 2025 y el tramo antiguo de más de 33 años. Algunos medios de comunicación sostienen que el descarrilamiento se inició en la parte vieja, mientras que Óscar Puente lo niega y sigue hablando de que es un bulo como una catedral, aportando albaranes y certificados del carril nuevo que, según él, sería el que sí que se rompió. Hay declaraciones donde Óscar Puente dice textualmente que el tramo Madrid-Sevilla se renovó en su totalidad por 700 millones de euros. Pues mintió. Otra vez mintió. No ha dicho una verdad desde que se ha producido la catástrofe. Y mintió porque tenemos las pruebas gráficas. Las ha sacado el mundo. Tenemos raíles donde pone Ensidesa, empresa que desapareció en 1997. Están ahí los raíles que se pusieron en 1989, hace 36 años. Estamos hablando de que en más de 3 décadas no se han renovado los raíles. Estamos hablando de que el ministro Óscar Puente dijo que se había cambiado todo y era mentira. Hoy saca El Mundo que solo se cambiaron los 110 cambios de vía, es decir, la zona donde hay pasos de un carril al otro y tal. El resto se dejó como estaba. Se soldaron cosas con raíles nuevos a raíles viejos. Y parece ser que es en una de esas soldaduras donde se produjo el fallo que al final terminó desembocando en que descarrilara el tren Iryo. El tren Iryo, como podían haber descarrilado los anteriores, porque las muescas de esa rotura del riel, de los rieles, se ven también en los trenes que pasaron antes que el Iryo. ¿Quieren escuchar a Óscar Puente diciendo cómo se renovó todo? Escuchen. Se dice falta de inversión, falta de conservación. Vamos a ver, en esa línea, la Madrid-Sevilla, que es la más antigua que teníamos, ha sido renovada completamente a partir del año 2021. Ha sido renovada completamente, lo han escuchado ustedes, a partir de 2021. En eso son lo que se supone que se gastaron 700 millones, pero resulta que es mentira. Otra mentira más de Óscar Puente. Y tenemos las fotos que lo muestran. Raíles del año 89. Así que no se cambiaron. Es más, es que en el pliego de condiciones primaba, a la hora de renovar aquel tramo de Adamuz, primaba la utilización de materiales reciclados. ¡Ay, qué bien! El gobierno primando para conceder una obra que se usen materiales de segunda mano, porque hay que proteger el planeta. A los pasajeros que pasen a 300 por hora ahí en un tren, que les den por saco. O sea que se renovó completamente. Le ha sacado el periódico El Mundo las fotos. Mira, rieles del año 89, fabricados por Ensidesa, que ya ni siquiera existe como tal. Puente debería irse primero por responsabilidad, por respeto a las víctimas, incluso aunque no tuviera ninguna culpa de nada. Segundo lugar, porque desoyó todas las advertencias, es decir, por su culpa, por desoír todas las advertencias, resulta que al final ha habido 45 muertos.
Esto que están haciendo ahora, de bajar la velocidad en ciertos tramos, lo podían haber hecho antes de que murieran 45 personas, ¿verdad? Y nos habríamos ahorrado quizá esta catástrofe. Pero es que además, después de la tragedia, Puente se ha dedicado a mentir en todo, intentando por todos los medios que se culpara a cualquier otro. Y no ha podido el pobre encontrar a nadie, porque lo intentó hablando del ir yo y no ha podido, porque al final resulta que eran los rieles, no era el tren. Entonces se puso a hablar de los rieles nuevos que ArcelorMittal tampoco ha colado, porque le han sacado las fotos de qué rieles nuevos habla usted. Si tiene ahí rieles, hay algunos nuevos, pero ahí tiene usted los del año 89. Por cierto, si solo se cambiaron los cambios de vía y no se renovó todo, eso vale 700 millones de euros. Pues a lo mejor lo valdrá, no lo sé. Pero habría que echar un vistazo a ver si efectivamente lo vale. Y en caso de que lo valga, pues habría que preguntarse por qué se primaron los criterios de reutilización de materiales. Y habría que preguntarse si no hubiera sido mejor dedicar, en lugar de 700, pues 1.500 a renovarlo todo, detrayendo un poquito de lo que han mandado a organizaciones increíbles por todo el mundo. ¿Recuerdan ustedes los 100 y pico millones que Sánchez regaló con nuestro dinero a la fundación de Bill Gates? Porque claro, como todo el mundo sabe, el pobre Bill Gates no tiene dinero para pagar sus obras de caridad. Así que tenía Sánchez que darle 100 millones de dólares de nuestro bolsillo. No sé, a lo mejor si lo hubiéramos dedicado a las obras de infraestructura, añadiendo en el pliego de condiciones la cláusula de no se podrá utilizar materiales de segunda mano, podríamos haber logrado que no murieran 45 personas. Pues a lo mejor, ¿no? Bueno, Óscar Puente tiene que dimitir por mentiroso. Le están pillando una tras otra. Y ahí sigue. Porque Sánchez le quiere utilizar hasta que ya esté más quemado que el palo de un churrero. Bueno, más cosas en las que ha mentido Puente. Decía que aquí esto se revisaba cada 3 minutos, más o menos. Pues escuchen, las vías donde se produjeron el accidente no fueron revisadas en los últimos 58 días. Escuchen. Seguimos conociendo datos del accidente de Adamuz que ponen de manifiesto la falta de mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias, y es que Adif y el ministro de Transportes, Óscar Puente, ofrecen fechas distintas sobre una prueba clave en la vía de Adamuz. Óscar Puente aseguró en rueda de prensa que la última auscultación por ultrasonidos del carril se hizo el pasado 10 de noviembre de 2025, pero la documentación oficial de Adif, difundida por el propio Ministerio de Transporte, fija esa revisión en el 10 de septiembre, es decir, 61 días antes, según desvela el periódico El Mundo. De momento, el Ministerio de Transporte se ha negado a aclarar cuál de las dos fechas es la correcta. Este caso se suma a otras imprecisiones del ministro Óscar Puente durante esta crisis. Primero habló de un tramo totalmente renovado, como hemos escuchado, cuando la investigación apunta a la rotura de la soldadura entre un raíl de 1989 y otro de 2023. Además, desde el 21 de noviembre no pasó por la zona ningún tren auscultador especializado, pese a que otros países como Francia o como Japón revisan sus líneas de alta velocidad con mucha más frecuencia. El mal estado de los trenes laboratorio de Adif es otro de los grandes problemas de nuestras infraestructuras. El histórico tren Seneca está averiado y apartado en un taller de Madrid, y el doctor Abril, llamado a sustituirlo, sigue sin homologarse, luego que sigue también parado en una estación de Burgos. Los expertos del sector aseguran que es escandaloso que haya tan pocos trenes de auscultación y que estén averiados o no operativos. O sea, que dice Puente que estaba perfectamente revisada la vía. 58 días hacía que no se revisaban las vías donde sucedió el accidente. En ese tiempo
Me parece que lo trae El Debate en una noticia. Es el Diario del Mundo el que Diario publica del Mundo, a través de un reportaje el estado tanto de las vías como la información que ha sido facilitada por la documentación oficial de Adif. Sí. En Italia o en Francia, en ese tiempo, 58 días, las vías habrían sido revisadas ya 4 veces. Aquí, 0 pelotero. En Japón se habrían revisado 3 veces. Aquí, 0 pelotero. Pero es que además ha vuelto a mentir Puente. Ha dicho que en noviembre, es decir, hace 2 meses, se revisó con ultrasonidos. Mentira, la documentación oficial dice que desde septiembre no. Lo que se hizo en noviembre, hace 58 días, fue revisar geométricamente el asunto. A ver, vamos a medir los carriles, a ver si hay desgaste, si hay no sé qué. Pero no se revisó con ultrasonidos. Y como hemos visto en noticias de la semana pasada, resulta que hay trenes especializados en hacer ese tipo de análisis y los tienen parados. Uno porque no está homologado, otro porque debe de estar averiado, yo qué sé. Los tienen parados. Y mientras tanto, colocando amigos en las empresas bueno, amigos, amigas y amigues en las empresas dependientes de transportes. Han entrado en las empresas dependientes de transportes señoras, e imagino también que señores, aunque eso no ha salido publicado, pero vamos, estamos en un mundo muy igualitario últimamente, que se anunciaban en catálogos de escorts, que como todo el mundo sabe son los mejores catálogos para buscar gente para trabajar en empresas que se dedican al desarrollo de infraestructuras y por tanto de las que dependen las vidas de personas. Óscar Puente una vez declaró públicamente, claro, tuvo que callarse inmediatamente, que él dedicaba un equipo a seguir las críticas que se le hacían en las redes. Me parece que fue con Alsina. Y Alsina le dice, ¿en qué sentido eso beneficia a los ciudadanos? Porque está usted dedicando presupuesto público para eso. Claro, le pegó una cazada en directo a Puente brutal. Para eso dedica dinero. Pero para hacer que se revisen a fondo las vías, al menos un par de veces al mes, como hacen en Francia y en Italia, para eso no. Para las pilinguis sí, para revisar las vías no. Para llevárselo crudo en mordidas sí, para revisar las vías no hay dinero. Bueno, una noticia pues ciertamente siniestra. Las autoridades... cuéntalo usted, doña Carmen. Les contamos ahora una noticia escalofriante que publica Voz Populi, y es que el obispo de Córdoba ha denunciado que los sacerdotes no pudieron acceder al lugar del accidente ferroviario de Adamuz para administrar los últimos sacramentos a las víctimas. Según ha explicado, la confusión entre las autoridades durante las primeras horas del siniestro impidió su entrada al área donde estaban los fallecidos y los heridos más graves, de tal manera que se les negó su derecho a la extrema unción. La situación ha reabierto el debate sobre cómo garantizar la asistencia religiosa en emergencias de esta magnitud. Aunque la Constitución y la Ley de Libertad Religiosa reconocen este derecho, las normas fijan que las labores sanitarias y de rescate tienen prioridad absoluta y que la asistencia espiritual no puede interferir con ellas. Por tanto, no existe un protocolo específico para estos casos, por lo que acaba en estas situaciones en las que no se garantiza la asistencia religiosa en los últimos momentos de la vida. O sea, que había gente muriendo y no se permitió a los sacerdotes acercarse a darles la extrema unción, que es algo que alguien que sea católico pues tiende a querer. La obsesión antirreligiosa, la obsesión anticatólica de nuestros gobernantes resulta bastante asquerosita. Lo hemos visto con lo del homenaje laico en Valencia, y querían hacerlo en Huelva. Los onubenses les han dicho que se fumen un puro y que para empezar no quieren ver a ningún miembro del gobierno en ningún homenaje a sus seres queridos, a los que el gobierno ha matado. Ahora vemos
que además de no querer nada con funerales católicos, tampoco querían que los sacerdotes dieran la extremaunción a la gente. En este caso concreto puedo entender que a lo mejor los protocolos no están bien desarrollados. Hay una emergencia, hay heridos, se está sacando. Entonces, pues a lo mejor pues habría que pensar en cómo compatibilizar eso con la asistencia espiritual. Pero para mucha gente es importante ese detalle. Aunque claro, ese detalle de la extremaunción tiene un problema de carácter legal, de consecuencias legales. Hemos visto el otro día, no sé quién demonios le engañaría, al consejero de Sanidad, me parece que es de Andalucía, Antonio Sanz, decir que los 45 muertos del accidente habían muerto todos en el acto, lo cual es una soberana estupidez. Es imposible. Y aparte, tenemos los testimonios de bomberos y de otras víctimas de cómo se les moría gente en los brazos de los heridos que sacaban de los trenes. Como que murieron todos en el acto. Claro, en el momento que se da la extremaunción a alguien, queda constancia de que ese alguien estaba vivo en el momento de darle la extremaunción. Y si fallece a continuación, pues entonces está claro que no murió en el acto, ¿no? Y el morir en el acto o no morir en el acto tiene su importancia legal, porque si la ayuda se ha retrasado por algún motivo, y aquí hemos visto cómo la ayuda se retrasó para el tren que tuvo más muertos, el Albia, al menos una hora por la descoordinación de todo el mundo, pues entonces podría haber responsabilidades de aquello, responsabilidades solicitadas por aquellos familiares de los muertos que no hubieran muerto en el acto, y sí por el retraso de la ayuda. Exactamente igual que en la Dana de Valencia. 3 días y medio tardó Sánchez en movilizar toda la ayuda. ¿Cuánta gente murió en esos 3 días y medio? Pues ahí me parece que la información la han controlado bien y al final nos hemos quedado sin saber qué gente murió porque la ayuda no llegó. Bueno, alguien debería aclarar los protocolos en caso de emergencias. La asistencia espiritual a los moribundos es importante para muchísima gente. Por tanto, los sacerdotes deberían tener la posibilidad de acercarse allí donde haya alguien en trance de morir. Bueno, confusión en cuanto a lo que está pasando en China. Parece que hay purgas en marcha y enfrentamientos entre facciones del Partido Comunista Chino, muchísimos rumores, pero lo que sí está claro, parece que se ha confirmado oficialmente, es que Xi Jinping se ha cargado a todos los miembros de la comisión militar, es decir, podríamos decir el alto Estado Mayor, salvo a uno. Todos los demás han sido ya purgados. Escuchen. El Partido Comunista Chino afronta una nueva purga militar en la cúpula del Ejército Popular de Liberación. El Ministerio de Defensa ha confirmado que el general de mayor rango y que es vicepresidente de la Comisión Militar Central está siendo investigado por graves violaciones de la disciplina y la ley. Es la última caída en una serie de destituciones que afecta ya a los principales mandos del ejército en China, es decir, a toda la cúpula. En los últimos años han sido apartados el otro vicepresidente de la comisión, el anterior ministro de Defensa, que fue cesado en 2023, y diversos jefes del Estado Mayor. La lista de acusaciones hacia estos altos mandos del ejército incluye delitos de corrupción, violaciones disciplinarias e incluso filtraciones de secretos a diferentes medios de comunicación. Los analistas interpretan estas purgas como un intento de asegurar la lealtad a Xi Jinping, que además de ser el líder supremo del Partido Comunista Chino, preside la Comisión Militar Central. Pues no sabemos qué es lo que está pasando. He estado consultando lo que dicen distintos expertos en el tema chino, a los que sigo en redes, y veo que existe una confusión, un desconcierto total. No se sabe qué está sucediendo, pero lo cierto es que se acaban de cargar al
jefe máximo de esa comisión militar, o sea, el equivalente a cargarse al jefe del Estado Mayor aquí, que era un hombre de Xi Jinping, con lo cual pues hay interpretaciones para todos los gustos. Parece que la más habitual es que Xi Jinping pues está en modo paranoico y se está quitando de en medio a todos sin importar que eran de los suyos. No sé. He visto también algún otro que sostiene lo contrario, que alguien ha tomado el control en el Partido Comunista Chino y está forzando a Xi Jinping a deshacerse de los suyos, un poco lo que está haciendo Trump con Delcy Rodríguez en Venezuela. Pero el caso es que nadie sabe qué es lo que está pasando. Hay rumores para todos los gustos. Hay rumores que hablan de enfrentamiento a tiros entre facciones del ejército. Hay rumores que hablan de malestar en el ejército terrible, o con lo cual una tercera explicación de lo que está pasando es que Xi Jinping estaría, pues como hace Pedro Sánchez con Óscar Puente, digamos, sacrificando pieza para seguir en el machito. Bueno, está todo muy raro. Nadie sabe qué sucede, pero lo que sí es cierto es que hay en marcha una purga, parece que a gran escala, en China. No se sabe si como respuesta a un intento de golpe de Estado, no se sabe si la purga es el golpe de Estado, pero que la situación está calentita, pues no admite ni la más mínima duda, porque algunas de las destituciones ya han sido confirmadas oficialmente. Y pues una última noticia antes de dar paso a la información del tiempo. En Madrid, pues parece que lo de los tirones es cada vez más habitual. Lo que no es habitual es que le den un tirón al hijo de un presidente extranjero. Escuchen. La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un joven de 23 años acusado de robar una cadena de oro valorada en unos 6.000 euros a Nicolás Alcocer Petro, el hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro. El robo ocurrió sobre las 5 de la madrugada en Gran Vía, cuando la víctima iba a subir a un taxi y el ladrón le arrancó la cadena por la espalda. Los agentes del Distrito Centro de Madrid iniciaron una persecución a pie tras escuchar los gritos del joven. El sospechoso huyó por varias calles hasta que fue interceptado en la calle de la Puebla. Durante la fuga, los policías vieron cómo arrojaban a la cadena de oro, que fue recuperada y entregada a su propietario. El detenido, de nacionalidad marroquí y con numerosos antecedentes por robos con fuerza, fue arrestado sin mayores incidentes. La víctima no sufrió lesiones y presentó una denuncia en comisaría, donde agradeció la rápida actuación policial. O sea, que un marroquí le da un tirón a un señor, le detienen rápidamente. Caramba, ojalá fuera así en todos los casos. En este caso ha sido a un marroquí que le había dado el tirón al hijo de Gustavo Petro. Una pregunta. Además de la cadena de oro de 6.000 euros que llevaba al cuello, ¿el hijo de Gustavo Petro tiene algunos otros signos visibles de riqueza? No todo el mundo tiene para comprarse cadenas de oro de 6.000 euros. Parece que el hijo de Gustavo Petro, el presidente colombiano, sí. Debe de ser que, en fin, el papá gana un buen dinero. O el hijo, no sé. Curioso. ¿Qué hacía aquí el hijo? ¿De visita? ¿Tiene aquí casa? Me llama la atención el episodio. En cualquier caso, parece que al niño le gustan las joyas caras, ¿no? Bueno, el niño ya está ayudito. Bueno, vamos con la información del tiempo, con la ayuda de don Eric Gutiérrez, y después pausa publicitaria y a la tertulia. El tiempo en Radio Libertad. La península y Baleares continuarán bajo una intensa circulación atlántica. Durante la mañana se esperan menos precipitaciones en el centro y el este peninsular, aunque con cielos nubosos. A partir de las horas centrales, un nuevo frente atlántico entrará por el oeste y recorrerá la península, dejando cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas, excepto en el arco Mediterráneo y Baleares, donde serán escasas o muy débiles. Las lluvias serán fuertes y persistentes, con acumulados significativos en el noroeste y el oeste del sistema central, y con menor probabilidad en otras zonas montañosas. En Galicia se esperan los mayores registros, con deshielo y posibles tormentas.
La cota de nieve ascenderá desde 900 a 1100 metros en el tercio norte y de 1100 a 1500 metros en el resto, hasta situarse por encima de los 2000 metros, quedando las nevadas restringidas al Pirineo y a cumbres de la mitad norte. En Canarias habrá cielos poco nubosos. Las temperaturas subirán de forma generalizada, salvo en el Ebro, donde predominarán los descensos, y las mínimas también ascenderán, con excepciones puntuales en el noroeste de Castilla y León y el Cantábrico, y además no habrá grandes cambios en Canarias. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.